1:33, buenas noches amigos. Yo tuve la sensación inmediata de estar dando un auténtico puñetazo en el inconsciente colectivo. Sabíamos perfectamente que el testimonio de este jefe de patrullas de la Ertzaintza, 30 años de intachable hoja de servicio y 30 años con un concepto del miedo relativo, porque José Miguel Aedo es una de esas personas que ha estado en la lucha antiterrorista con circunstancias de tensión, de temor, de peligro. Ha visto seguramente muchas cosas, sus ojos han contemplado muchas cosas que la mayoría de los seres humanos ni hemos imaginado. Y un hombre acostumbrado al miedo, acostumbrado a vencer al miedo, acostumbrado a intervenir en lugares boscosos, oscuros, en circunstancias donde te pueden matar, tiene un concepto particular de lo que es insólito. Y cuando nos lo contaba hace 7 días en Cuarto Milenio, y cuando escuchábamos lo que ahora vosotros habéis escuchado de nuevo, percibíamos, si cabe con más fuerza, solo con la voz, la potencia, la autenticidad, el eco de este hombre que desde luego no ganaba nada. Al revés, yo creo que se jugaba el tipo, ¿no? Había pasado mucho tiempo y él dijo una frase que a mí desde luego os voy a ser muy sincero, me vale todo el largo tiempo de carrera tras lo insólito, ¿no? Cuando este hombre de porte recio, de voz poderosa, de ademán auténtico, me dijo: yo esto hace 30 años no lo hubiese contado nunca. Este encuentro dentro de un túnel, después de la denuncia de una pareja asustada que se ha salido de la carretera, nuestra intervención con el arma larga, con el temor a poder ser una emboscada, un atentado, y encontrarnos aquel fantasma, aquel espectro, aquella figura, aquel no sabemos qué, gigantesco dentro del túnel, y luego cómo se desvaneció. Yo esto hace 30 años no lo hubiese contado. Y en ese momento insistimos en por qué ahora sí. Y José Miguel Aedo, jefe de patrullas de la Ertzaintza en aquel momento, en el puerto de Altuve prácticamente, mirándome fijamente dijo: porque hay una gran labor que estáis haciendo en el programa y ahora yo no tengo ningún temor. Ha habido un gran impacto. Una persona destacada del cuerpo de policía del País Vasco, por vez primera en la historia de la televisión, contaba un auténtico expediente X. Una pareja testigo. Y prácticamente 25 minutos después, 2 policías, 2 ertzainas, que contemplan con toda nitidez, con todo detalle, esa figura gigantesca encapuchada, de la cual tantas veces hemos hablado, porque tantas veces ha aparecido. Lo que no es normal es que aparezca un valiente y que lo cuente, un hombre con esa trayectoria. Y entonces pasó eso que yo os comentaba y que también es un misterio. Sentimos de inmediato todo el equipo que la fuerza de las palabras, de la verdad, no necesitan más aditamentos y traspasan la pantalla. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que toda España fue consciente de que, oye, estas personas han visto lo que han visto. ¿Qué es lo que han visto? Ese es otro capítulo. Pero desde luego, aquel gigante ensotanado, con ese traje talar que llegaba hasta el suelo, aquel gigante auténtico embozado y que desapareció como si fuese un sueño, eso que vieron 4 personas y que 2 de ellas entraron en franco pánico, la pareja que había denunciado los hechos, eso existía, eso estaba ahí. Nosotros teníamos 2 buenas motivaciones para el programa de investigación de esta noche. Primero, comprobar con satisfacción que la respuesta de las familias, del entorno del testigo, de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad del Estado había sido muy positiva. Todos estos grupos que acabo de mencionar, 7 días después de que Aedo cuente su historia en Cuarto Milenio, han reaccionado de una forma que nos llena de orgullo, porque quizá ya estas cosas se van asumiendo en este país. Ha habido tanto en contra, ha habido tantos años de cachondeo y de absurdo sobre estos temas, que comprobar que un caso así luego es recibido a su vuelta a casa con ese afecto, ese cariño y ese respeto, yo creo que es importante. Pero había un segundo factor, quizá es tan esencial o más para este equipo. ¿Alguien más ha visto esa figura? ¿Alguien más ha visto figuras parecidas? Y de inmediato empezó a surgir esa catarata de informaciones. Una de ellas nos llegaba desde la misma zona, desde el mismo puente, desde el mismo túnel, ese punto negro del que ha hablado nuestro compañero Javier Pérez Campos y que se convertía en realidad gracias a la gran labor, repito,
de ese investigador honesto y sin igual que es Enrique Chazarra, que pensando, como yo, que esto era leyenda urbana, siguió tirando del hilo y acabó encontrando a estas personas tan físicas, tan reales, que habían vivido esta historia. Pues bien, recibíamos esta misma semana, después del eco y de pedir ayuda para ver si otras personas se habían encontrado con estas sombras, bueno, sombras bastante corpóreas, por cierto, que es que veían hasta el tono del traje, hasta el cimbrear de esas togas en el suelo, ¿no? Nos decía este amigo comunicante: buenas noches, he estado viendo vuestro programa y me he quedado alucinado con lo que contabais. Soy de Pamplona, pero llevo más de 10 años cazando en Zuia-Sigoitia. El túnel de Ayurdín divide nuestro coto de caza y tuve un susto en la salida del túnel una vez. Antes de aquello, en un pequeño monte situado a la salida del túnel, en el monte de Jugachi, hay una ermita en él. Estaba cazando y vi un espectro o algo similar a lo que describía el Erchaina, pero era pleno de Inder. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. La actualidad de nuevo nos trae estos casos. Podemos decir que el eco, tanto en comunicaciones privadas como en personas que han querido dar la cara o dar la voz esta noche, ha sido una vez más fructífero, hay que agradecerlo. Desde luego hay que dar las gracias porque es impresionante el número de casos que nos han llegado a lo largo de esta semana. Gente que a raíz del testimonio de José Miguel Aedo se ha atrevido a contar porque pensaban que por fin se les iba a entender, iban a ser escuchados. Todos consideraban que la fuerza de este jefe de la policía vasca era como un aldabonazo, como un trampolín, como un ahora sí lo puedo contar yo, ¿no? Efectivamente, se han sentido respaldados porque José Miguel, como pudieron comprobar los espectadores y ahora los oyentes, lo contó con una claridad, con una rotundidad asombrosa que dejaba poco lugar a dudas sobre su testimonio, y nosotros hemos ido un paso más allá, hemos hablado incluso con guardias civiles y lo que nos han contado Iker es sorprendente. Vamos a contarlo esta noche porque resulta que en los secretos archivos de la Guardia Civil existen denuncias, existen avisos contra este tipo de seres. Pues esta noche, si estáis con nosotros, vamos a contactar en vivo con ciertos miembros de la Guardia Civil, del área de archivos, que han hecho el esfuerzo increíble de buscar algunos partes que os van a sorprender. Ya hemos desclasificado en alguna ocasión en este programa y en Cuarto Milenio documentos oficiales de la Guardia Civil, y agradecemos además el apoyo de la Guardia Civil muchas veces para la increíble labor de volver a mirar en los archivos. Y en los archivos a veces te encuentras con joyas como llamadas de auxilio, llamadas de socorro, como esa del año 84 en invierno en el túnel de Ayurdín, pero de los años actuales, de personas que en mitad de la carretera, por ejemplo, han visto una de estas sombras, esperando, cruzándose, o como vamos a escuchar esta noche, un caso sobrecogedor, reciente, una figura en mitad de la carretera que prácticamente parece que va a abalanzarse sobre el vehículo y que provoca un susto casi de muerte, no al testigo, sino a los varios testigos que se encuentran en su interior. Una y 44, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y por supuesto hoy, porque esta operación continúa entre televisión y radio, que son programas hermanos, tendremos muchísima atención a las redes sociales y al envío al mail. ¿Por qué? Porque puede que esta noche de caza de la sombra, podemos llamarlo así, caza a la sombra, podamos recibir otras informaciones muy interesantes. Quedan, por ejemplo, algunas, quizá por cronología vital no lleguemos, pero el propio Aedo tenía interés en esa pareja que llamó, esa primera pareja que en una noche de invierno va camino de Vitoria-Bilbao y se encuentra con lo imposible, con lo inconcebible. Si siguieran con vida, qué hermoso sería, ¿no?, saber de ellos. O el otro testigo de la policía, cuya vida se derivó por otras lindes, cómo sería de bonito para este programa localizarlos, saber de más personas que vieron a la misma figura. Así que hoy es muy importante lo que nos llegue, como siempre, pero hoy especialmente importante lo que llegue a través de vías de contacto. Nos ha pasado en otras ocasiones, Iker, que sin saberlo ninguno de los testigos nos estaban contando prácticamente lo mismo, sin conocerse y sin saber que había testimonios anteriores, con lo cual puede ocurrir también con los casos que vamos a escuchar en Milenio 3. Vamos a dar las vías de contacto para que se pongan en contacto con nosotros si han sido testigos de algo insólito en las carreteras o si esa pareja del coche nos está escuchando o alguno de sus familiares y se siente identificado. Pues que se ponga en contacto con nosotros a través de Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google+, o a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com.
En navedelmisterio.com la pareja temible en el mundo de la investigación, Diego Marañón y Guillermo León, ya tienen todo activado. Ya seguro que van dando esa información paralela, esa información cada vez más interesante. Tenéis todos nuestros contenidos audiovisuales, todas las novedades, todos los libros, toda la documentación que muchas veces nos preguntáis, ¿no? Oye, sobre este tema que habéis hecho el dossier, ¿qué libros hay? ¿Qué puedo leer para ir un poco más allá, profundizar? Bueno, pues todo en las secciones diferentes de navedelmisterio.com con Diego y Guillermo, llevando todo a tope. ¿Estáis todos? Nosotros dispuestos a ir a la caza de la sombra. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Una 47. Nuestra nave radiofónica está ahora planeando sobre esa zona concreta. Yo decía que para mí era muy emocionante y quizá me veis especialmente motivado, y es que es normal, porque yo siendo un crío, siendo un niño, y ya sé que me repito mucho, descubrí el asunto de los ovnis, me volví definitivamente loco, dediqué mi vida a buscar estas cosas con una pasión que sigue siendo latente y viva, y todo fue por una serie de coincidencias. Y claro, cuando Enrique Chazarra, nuestro querido amigo, nos llama diciendo esto de que pensábamos que era leyenda urbana, que se contaba, un túnel y un ser como flotando, es lo que se contaba, y una furgoneta o vehículo de la Archancha con los dos policías asombrados, ¿no?, mirando y contemplando aquello que flota y que se desvanece. Luego el caso era mucho más tremendo, porque no sabíamos que José Miguel Aedo, por ejemplo, al día siguiente con el compañero vuelven y observan solo sus huellas, no había nada más. Aquel ser no había dejado, aquel ser tan grande, tan voluminoso, que tenía los brazos extendidos, una altura de 2,5 metros, que no era una imaginación. Solo un necio, ¿no?, solo un ignorante puede pensar que 4 ojos de la policía están viendo un efecto óptico o algo similar, cuando podían ver hasta el tejido. Y esto es lo importante, amigos. Estamos hablando de figuras que tienen cierta corporeidad, es lo que parece. Todo esto ocurrió en ese mismo marco. Yo no lo supe de niño. Yo tenía 11 años, invierno del 84, y ha coincidido todo esta semana pasada, ¿no? Yo recordaba en mi videoblog, por ejemplo, cómo empecé en estos temas, cómo empecé a buscar estos temas. Fue en Vitoria en aquella época, y a 15 kilómetros de Vitoria, y en aquella época yo no lo sabía, se producía este encuentro. Para mí ha sido, no sé, bonito ver que los medios de comunicación, el diario El Mundo, el diario El Correo, han dedicado páginas enteras al caso de José Miguel Aedo, el jefe de patrullas de la Archancha, y lo han hecho con honestidad, con seriedad, sin esas punzaditas, ese cachondeo de parte del periodismo que a veces parece que es lo que se lleva, ¿no? Ser muy gracioso. Bueno, pues en el caso de José Miguel, parece que José Miguel es persona que no da lugar a mucha gracia, y desde luego a la cara no. Entonces su testimonio tenía ese ingrediente tan duro, tan difícil de creer, que ha sido un aldabonazo para los que no creen en estas cosas, y ha sido como un respiro, una energía para los que creemos que esto ocurre. Y yo quería, antes de empezar la investigación de esta noche, saludar por lo menos al protagonista que nos ha hecho este regalo, que nos ha dado este caso 30 años de secreto para nosotros y para vosotros, que es lo importante, y para vivir un poco cómo ha sido la repercusión. Porque ojo Santi, ojo Clara, ojo Javier, ojo Carmen, porque esto es muy interesante. Cómo un caso de este calibre lo vive hoy en el 2014, por ejemplo, una población como Vitoria. Puedes encontrarte sorpresas, ¿no? Por ejemplo, que nadie se lo cree. Estas son las cosas de Iker y nadie se las cree. ¿O ha pasado todo lo contrario? José Miguel Aedo, amigo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo han sido estos días de repercusión después de contar en Cuarto Milenio y de contar con la fuerza que lo hiciste, el testimonio que viviste hace ya casi 30 años? Bueno, pues ha sido una repercusión, bueno, hasta cierto punto positiva, ¿no? Sinceramente no esperaba. Sí esperaba tener contactos con alguien que me llamaría, alguna persona, pues eso, del cuerpo y tal. Me han llamado, me han mandado mensajes, me han mandado WhatsApp, me han mandado emails, y bueno, pues personas que en su momento, pues eran compañeros míos, estaban en la misma unidad, y se comentó esto, y me relataban pues como que efectivamente
ahora mismo, en este momento, cuando ha salido en tercer milenio, en cuarto milenio, perdón, todo esto, pues que bueno, pues que lo han revivido y efectivamente le han dado mucha más fuerza, ¿no? Nadie te llamó, digamos, para reprenderte o para decir que eso no era verdad, sino que te encontraste con un eco favorable por parte de los compañeros. Sí, no, en absoluto, nadie me ha llamado para contradecir, ni muchísimo menos. Los que se han puesto en contacto conmigo, se han puesto en contacto, pues no sé, de una forma positiva, ¿no? Que lo han visto muy bien, que lo han visto fenomenal, que han vuelto a recordar aquellos días que se habló tanto de ello, claro, las fechas donde ocurrió, ¿no? Yo pienso que vosotros estáis haciendo una labor muy, muy importante. Y yo pienso que bueno, pues esto puede ser una rampa de lanzamiento, ¿no? Una rampa de salida de otros casos que efectivamente es bueno, es muy bueno que estas cosas ocurran para que, no sé, vosotros sigáis investigando y sigáis dando testimonios de todas estas cosas, ¿no? ¿Y la gente más cercana, José Miguel? El entorno de los amigos, la familia, te lo digo casi como estudio sociológico, ¿no? Cuando alguien va a la tele a contar una cosa de estas, ¿cómo es luego la repercusión? Bueno, pues en principio ha sido buena, no ha sido mala. Ha sido una repercusión sana, ha sido una repercusión buena. Yo esperaba, pues lo mismo que esperaba comentarios favorables, esperaba pues comentarios desfavorables, ¿no? Gente reacia, gente que pues no lo ha habido. Yo por lo menos no lo sé, no tengo noticias de que hayan salido en ningún medio. ¿Y te has visto obligado a contar muchas veces tu encuentro en el túnel de Ayurdin estos días o no? Pues alguna vez sí, alguna vez ya me he visto, alguna vez ya me he visto pues casi obligado, ¿no? Porque pues te están hablando y presionando para que siempre cuentas, ¿no? Siempre cuentas alguna vez más, aunque no soy muy partidario del tema, ¿no? Porque las cosas se hablan y bueno, pues ya ha salido en los medios, pues bueno, ya creo que es suficiente, ¿no? Pues José Miguel, nosotros lo que hacemos es, a partir de esa rampa de lanzamiento, de este caso, de esta verdad que tú contaste, con esa fuerza que eso cala, eso llega hasta el más escéptico y el más recalcitrante. Solo el ignorante puede negar, ¿no?, lo que ocurre. Ahora hay que saber la naturaleza de lo que ocurre, pero hemos recibido bastantes casos muy parecidos en diferentes puntos de España, con gente que además animaba la labor y la valentía, ¿no?, de decir, bueno, ahora sí que podemos contarlo, ahora sí que podemos decirlo incluso en nuestro entorno. Así que lo que yo quiero públicamente, desde Milenio 3 en la cadena SER esta noche, una vez más, es darte las gracias por esa honestidad, por esa valentía, por confiar en nosotros para contar este testimonio. Creo que es importante y que seguro que surgen nuevas cosas y ojalá, como decíamos, el reencuentro con otras personas que han vivido o han visto lo mismo nos sirva para llegar a lo que nos importa a todos, ¿no?, que es quién era ese personaje, qué significaba, por qué en aquel momento. José Miguel Aedo, amigo, muchísimas gracias por todo este detalle que has tenido con nosotros. Gracias a vosotros y a vuestra labor, que no es poca. Un abrazo muy fuerte, José Miguel. Igualmente. Creo que algo positivo, una cosa que es tan fuerte. Un jefe de patrullas de la policía vasca, que es un medio especialmente y lógicamente, vamos a decirlo, hermético en sus archivos, cuenta que se han encontrado con un individuo, con un ser, con un espectro, con un fantasma de 2,5 metros, encapuchado. Curiosamente, Clara Tauces tiene por aquí algunos documentos. Ahora empieza la ristra de casos, pero tienes algunas piezas donde, si nos dicen que lo que ha visto este policía en el año 84 es lo mismo, es un retrato en piedra siglos antes de la fotografía, nos lo creeríamos. Esta figura como espectro que surge con un capuchón y con cierta dinámica parecida al testimonio es habitual en los primeros rastros de la historia. Sí, porque los personajes que llevan cucuya, o sea, una capa con capucha, eran habituales ya en la antigua Galia, y existen numerosas representaciones de personajes también mitológicos que además los llaman geni cuculati, y esto son las representaciones de figuras encapuchadas que aparecieron en principio en diferentes lugares, pero vamos, las que donde toman el nombre son de un lugar donde se encontraron estas figuras en forma de 3
aparecen frecuentemente, casi siempre Es con verdad. 3, una especie de tríada, ¿no? En el medievo existen muchas figuras muy terroríficas, por cierto. Lo he contado alguna vez del caballero que se encuentra en el Camposanto a los 3 amortajados. La figura de los 3 amortajados creo que debe ver de todo esto. Pero hay piezas que tiene clara ahí la imagen que yo no había visto nunca y estoy asombrado, porque parece que son como retratos antiguos de algo que era mito, pero mito creído, mito real, o sea que gente lo veía. Sí, porque aparecieron, por ejemplo, en 2 altares en un templo de Wadendorf, en Austria, estas figuras que había una inscripción que concretamente decía genio cuculato, es decir, genio encapuchado. Genio encapuchado, como una terminología que viene de la zona, sobre todo, de Austria, Alemania, Hungría, toda esa zona central de Europa. Sí, bueno, en la Galia, también en Irlanda, es decir, aparece en diferentes lugares. Lo que pasa es que toma un poco este nombre genérico de ese encuentro que fue en 1930 y de ahí ya esas figuras genéricamente se llaman así. ¿Y qué sabemos de ese genio cuculato, que es una palabra nueva que yo desconocía, que me encanta? O sea, lo de siempre, estamos viendo que las personas ven algo y resulta que vamos a la historia antigua y ese algo se aparece en las crónicas. ¿Tenía algún significado mítico en este corazón de Europa no que se se apareciese? No se sabe muy bien su papel, que está un poco en la nebulosa. Se cree que pueden ser representaciones tanto de la fertilidad, porque algunas de estos genios, la capucha, sobre todo en piezas de bronce, se quitaba la capucha y lo que aparecía era un falo. Como un signo de fertilidad. Como signo de fertilidad, también como de salud, pero ojo, también eran como una especie de deidades que podían entroncar con lo maligno o con lo benigno, pero en una categoría menor, ¿no? Como muy habitual dentro de las gentes pobres y no tanto en las dignidades, porque los templos no son muy frecuentes ni muy comunes, ¿no? Eran genios populares, sí. Figuras que adoraban las personas del pueblo y que hablamos quizá de 1500, 2000 años, y ya aparecen figuras encapuchadas que surgen de esa parte de la naturaleza desconocida. Un simple apunte, es que en España, Javi, ¿podrías ponerme un ejemplo concreto? Tenemos, y no muy lejos del túnel de Ayurdin, es curioso esto, ¿no? La conexión con lo que llamamos mito, y que hemos creído siempre que era mentira, mito era mentira, y me parece a mí que no. Mito es una forma de enseñanza que trasciende el tiempo, formulado casi como un relato oral. Aparecen las figuras de la noche, los ensotanados, muy parecidos a lo que dicen testigos ver hoy en día en esa misma zona. Sí, en la zona del País Vasco. De hecho, allí hay una frase, un dicho, que dice el día para los del día y la noche para los de la noche, refiriéndose a este tipo de seres. Y existen en la leyenda unos personajes llamados el Gaueco, que es un ser de gran oscuridad, un ser que en ocasiones es representado como la propia personificación de la noche, que se aparece en lugares donde hay próxima pues algo que puede generar una tragedia, como para avisar de un peligro al testigo que está a punto de pasar por él, y se considera que son unos personajes benignos, unos personajes que de alguna forma avisan para que no se produzca esa tragedia. Sin embargo, si el testigo hace oídos sordos de esa advertencia, estos seres sí se convierten en algo peligroso, hasta el punto de que pueden ser ellos mismos los causantes de esos peligros. La pregunta es, ¿el ser humano estaba viendo unas cosas, inventaba unas cosas para explicar algo que estaban viendo, o porque estaban viendo algo lo transformaban en su mundo y le daban una serie de leyes? Vamos a aprender entre el hoy y el ayer esas leyes. Quedados con algún término, vamos a viajar también, por ejemplo, al Antiguo Egipto. Yo lo he contado muchas veces porque es una de las figuras que más me impresiona, ¿no? Pero quizá Nacho Ares nos lo cuente mucho mejor y muy brevemente. Nacho Ares nos habla de una figura que aparece en muchos templos, que yo desde mi ignorancia, cuando la veía y estudié un poco sobre ella, dije, jolín, qué miedo da esto. Porque además está aislada muchas veces. Ves los grandes frisos cuando vas a Luxor, a la antigua Tebas, o vas a Comombo, o vas al Valle de los Reyes o las Reinas. Claro, y el público está mirando unas cosas, y yo veía otras y decía, ¿quién es esta especie de alma condenada? Aquí están poniendo una especie de sombra condenada. Y para representarlo, el artista dibujaba algo que lo vamos a ver en apenas unos minutos. Gente concreta dice haber visto en plena carretera. Como si todo fuese un bucle, ¿no? Nacho nos habla de esa sombra o jaibit a la que yo me he referido muchas veces y que es la gran perla negra de la cultura egipcia. Pero en algunas tumbas, no en todas, en algunos lugares, no en todos,
aparece. Y aparece como si fuese una sombra perdida, una sombra que no ha encontrado su lugar. Y el mito, repito, mito que puede ser cultura absolutamente real que hemos perdido, es que esa sombra, cerca del lugar de la muerte, podía aparecerse. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo humano estaba formado por 5 componentes espirituales o mágicos. Estaba el Ka, el Ba, el Aj, el propio nombre de la persona, y un quinto elemento muy importante era la sombra. Pues bien, esta sombra, que es descrita en las pinturas de algunas tumbas egipcias como una silueta negra abandonando la entrada de la sepultura, los propios textos que acompañan a esas representaciones nos están hablando de una entidad con vida propia, con una velocidad extrema en sus movimientos, lo que nos recuerda curiosamente a cómo son esas apariciones de sombras que en la actualidad hay personas que dicen ver cuando están en su casa, en su trabajo o en diferentes lugares. Tú recuerdas bien, Carmen, por ejemplo, esa figura tan famélica. Ojo a estos datos que vamos a dar porque los damos por algo. Una figura que siempre es delgada, excepcionalmente delgada respecto a otras figuras en Egipto, con un gran cráneo, con los brazos a veces muy delgados y extendidos, y como ha dicho muy bien nuestro compañero Nacho Ares, fijaos la expresión, ¿no? Se la dibuja o se la esculpe abandonando el sepulcro. En una especie de herejía, ¿no? No ha habido ese viaje a lo estelar, no ha habido ese viaje a la búsqueda de otras vidas, sino que por algún motivo que desconocemos, esa sombra, ese individuo, el que fue vivo, se ha quedado encarnado aquí, no trasciende, y entonces, como si fuese convertido en lo oscuro, ese término es muy importante, surge de la sepultura y los artesanos egipcios y artistas lo esculpieron de esa forma. Tú lo recuerdas bien, ¿no? Sí, me acuerdo de muchas tumbas que tenían esas pinturas, esos frescos, y donde esa figura se representaba perfectamente. Además es que es muy normal que en Egipto, incluso en los papiros, se dibujara esa figura, porque la muerte, como bien ha dicho Nacho, es que estaba unida a esa sociedad. La muerte y Egipto iban juntas, por eso la preservación de los cuerpos, las momificaciones, todo tenía que ver. Pues el retrato es ese. Quedémonos con ese ejemplo de la sombra que se va del sepulcro y que tiene esa forma como de hombre sin rasgos, hombre que, si fuese un niño, hubiese dibujado sobre un papel rellenando todo de negro. Bueno, pues eso es aparecido y de eso hemos hablado en algunas ocasiones. Pero hay nuevos casos. Esto es lo que nos sorprende. A pesar de los muchos casos que hemos contado, siguen llegando nuevos, con nombres y apellidos, con personas con su profesión. Fijaos hasta qué punto esto suena a veces increíble, que José María Moreno, que circulaba cerca de Orense junto a su hermano, cuando hablábamos en un primer contacto me decía: Iker, mi hermano y yo no hemos probado el alcohol en la vida, no hemos probado una gota de alcohol en la vida. Me parecía curioso, porque era una aclaración de decir: oye, lo que contamos es tan increíble que ni tenemos ninguna enfermedad mental, ni hemos probado el alcohol, ni nada. ¿Y por qué hay que hacer esa aclaración? Porque lo que vieron en mitad de la carretera pareciera el mismo Jaibito, la misma sombra convertida en verdad de los antiguos egipcios, pero en mitad de una carretera. Ya sabemos que es absurdo, ¿no? Pero será mejor, mucho mejor que nos lo cuente él, porque es uno de esos casos que surgen esta semana, que podemos disfrutar, que podemos analizar, gracias al impacto de ese testimonio de José Miguel Ado en Cuarto Milenio. Esto ocurría a unos 20 kilómetros en una carretera solitaria cerca de Orense. José María Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Recuérdanos, estamos ahora mismo en tus manos y en tu experiencia vital. Fue hace ya bastante tiempo, realmente, ¿no? Hace, pues, más de 20 años. Sí, más de 20 años aproximadamente, sí. Cuéntanos, estamos ahora mismo observando la situación. ¿Estabais en algún punto concreto de la provincia de Orense? ¿Sois 2 hermanos? Sí. ¿Más o menos qué hora sería? Serían sobre las 2:30 de la noche. Y veníamos pues camino a casa, que era una aldea pequeña de Orense. Prácticamente, lo que sí que me recuerdo más o menos es el kilómetro, porque eso sí que lo tomé de referencia. Más o menos era entre 24 y 30 kilómetros antes de llegar a Orense. Recuerdo bastante oscura, en esa época tampoco había tanta luz ni alumbrados por las carreteras. Pues nada, íbamos circulando y iría a una velocidad de unos entre 80 a 100 kilómetros por hora más o menos, y en esto que hubo una figura que me recordó mucho al ver el programa anterior de este pasado domingo.
me recordó mucho la figura del programa con la que nos encontramos. La carretera era de 2 direcciones, los coches que venían y nosotros que nos dirigíamos hacia Orense, pues aparece justo con las piernas abiertas y con los brazos abiertos en medio de la carretera. Era una sombra oscura, con un aspecto alto, o sea, una forma humana, y los brazos en cruz, que yo, para mí eran más largos de lo normal, o sea, veía una figura que era más larga, unos brazos más largos de lo normal. Te llamó la atención especialmente eso, ¿no, José María? La extensión. Bueno, ¿hablamos de una figura delgada, una figura gruesa? Yo la recuerdo delgada, más bien. Uh-huh. Yo la recuerdo delgada, y los brazos sí que podían pasar incluso por lo que era por encima del coche, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, pasaba el coche, pues podría pasar con el coche por debajo de los brazos, porque los tenía así bastante extensos. ¿Llegas a ver manos? ¿Llegas a ver dedos? ¿Algún tipo de algún tipo de, vamos a decirlo así, de traje o de vestimenta? Esto no lo puedo asegurar, porque es que la cosa fue tan rápida. Yo me lo encontré, es que no me esperaba, era una carretera totalmente, no había vehículos, o a esa hora no circulaba ningún vehículo, íbamos solos, totalmente solos en la carretera, no había nadie, pocos coches nos cruzamos realmente. Estaba en mitad, en la línea, en medio de la carretera, o sea, no estaba en mi zona, sino en medio de la carretera, o sea, entre los 2 carriles, en medio. Y la forma humana era clarísima, ¿no? No podía ser... Era forma humana, pero era totalmente oscuro. El rostro, imposible de ver. No le vi el rostro, no tenía rostro. Y ahora mismo, cuando estamos hablando, José María, yo creo que, como pasa muchas veces con estos testimonios, y le pasaba a Ertzaina al jefe de patrulla que estuvo en el programa, es que parece que estáis viéndolo de nuevo, ¿no? Estás contándolo y parece que estás viéndolo de nuevo. Yo lo recuerdo con pánico, realmente, aquella escena. Al encontrármelo de frente, yo vi como uno de los brazos parece que intentaba como darme en el coche, como tocarlo, entonces yo me espanté, y entonces fue cuando hice la maniobra y giré el coche bruscamente porque pensé que iba por mí. Entonces ahí es el pánico que cogí, aceleré y seguí recto, mirando para atrás y viendo que aquello se había quedado allí inmóvil en la carretera. Y seguí todo recto, lo que sí que quise parar en algún sitio, pues para ver si eso me había dado en el coche o me había hecho alguna cosa en el coche, porque tenía intranquilidad de que me hubiera tocado, pero no encontré ningún sitio y me encontré muy solo. A pesar de que íbamos en el coche los dos, nos encontramos solísimos allí. ¿Y qué os decís los 2 hermanos en ese momento, José María? No sabíamos realmente qué era lo que... era algo vivo, algo de otro, o algo de otro sitio, no lo sé, pero era algo que tenía su propia identidad. ¿En ningún momento, José María, observasteis algún tipo de luz, algún tipo de elemento que os llamase la atención, ahora si recuerdas, un poco antes de la observación, alguna luminaria extraña? Nada. Nada. Yo lo que recuerdo es, imagínate, ibas con el coche, las luces, pues lo que alcanzaba la luz, y entonces yo iba pues circulando normal, entre 80 y 90 kilómetros por hora, y de golpe te aparece la figura esta, pues a 100 metros más o menos, a 100 o 200 metros, que yo ni me esperaba que me apareciera eso allí en medio. Y entonces pues la reacción en ese corto espacio de tiempo, el rostro no lo vi. Lo que pensé, digo, ¿qué hace aquí esto aquí a estas horas de la mañana? Este hombre está aquí loco, si es una persona está loca, ¿qué hace aquí a estas horas? También lo vi, me pareció demasiado alto, también lo vi alto realmente, al intentar esquivarlo, pues parece como que se echó así hacia la derecha, hacia mi coche. Yo lo esquivé y seguí corriendo, pero aterrorizado. ¿Llegaste a pensar eso, que había tocado o que habías llegado a percutir con el vehículo en la estructura esa humana? Sí, porque entre estas cosas, claro, pasan muy rápido, pero entre el susto que me llevé, entre que lo esquivé,
entre que hizo así con el brazo y entre que lo adelanté, no sabía si me había llegado a alcanzar el coche. De hecho, paré más adelante en Orense, por allí paré más adelante para ver si me había alcanzado en el coche. Paré cuando ya había luz, que era pasado Orense, allí ya llegando prácticamente a mi casa, que era cuando encontré un sitio y me paré y detuve el coche y entonces pude mirar a ver si me había dado aquello y no me había dado, porque tenía dudas de si me había tocado o no me había tocado el vehículo. Pensé, una vez pasado este mal trago, cuando ya estaba un poco más tranquilo, cuando ya había hecho unos cuantos kilómetros, pensé que me podía haber matado, porque con eso, al hacer un giro así de volante y tal, me podía haber matado perfectamente en aquel sitio. Te dio la impresión de que aquello se quedaba allí, ¿no? Que vosotros seguís ruta y que aquello no se evaporaba, sino que se quedaba allí. Aquello quedó allí, lo que fuera aquello quedó allí. José María Moreno, pues te lo agradecemos muchísimo, porque con estos casos tan importantes, creo yo, vamos construyendo un puzzle para intentar entender. Cuando has contado de esta forma tu experiencia, cuando te estaba escuchando junto con tanta gente en toda España, a mí me estaba viniendo a la mente casos que yo mismo he investigado. La provincia de Albacete, Pozo Hondo, por ejemplo, pues idéntico a lo que estás contando. En otra población de Santander, en mitad de la carretera, con los brazos en cruz y que un coche tiene que esquivarlo. También, es decir, parece que son las mismas cosas que se repiten una y otra vez. Y en este caso, además, con dos testigos que ven exactamente lo mismo, la hipótesis de la alucinación, el reflejo, todas esas cosas que se suelen contar, en este caso evidentemente resultan absurdas. Y nos enfrentamos a una serie de apariciones que por algún motivo desde siempre parece que están ahí, quién sabe si por el lugar concreto, y que además actúan de una forma muy similar. La largura de los brazos también la he escuchado en muchos casos, así que te lo agradecemos muchísimo por la valentía y por la exposición tan clara que has hecho, José María. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Recuerdo hace muchos años, cuando leíamos las primeras noticias de un pueblo que entraba en pánico en la linde misma de Cáceres con Salamanca, y que una de las informaciones fechadas en el diario Hoy de Badajoz decía que la proximidad de una de estas figuras sombrías a un testigo en mitad de la carretera y el giro de este estaba haciendo ya pensar en que había un peligro físico por estos intrusos, sea quienes fueren. Lo increíble, compañeros, no sé qué pensáis, y por supuesto enseguida vamos con vuestros mensajes. En este aldabonazo yo tengo en particular, por el motivo que sea, emoción con estos casos en concreto. Me parecen quizá los sucesos más agrestes, más feroces, más auténticos de lo que es el misterio, ¿no? No sé bien qué son, pero sé que son, que están ahí desde siempre, por algún motivo, para informarnos de algo, para ser importantes por la vida de alguien, para salvarnos de algo, para informarnos de algo, para cambiar el concepto de algo. Una cosa, no sé a vosotros, que a mí me impresiona. Ha podido pasar el tiempo que sea. En el caso de Aedo, 25 años. En este suceso, unos 20. Y es como si la mente se hubiese detenido. Como si el encuentro con lo daimónico, este tipo de figuras es eso, como intercesores, produjese en el testigo una iluminación súbita que le hace ser muy consciente de todo lo que está ocurriendo. Hay como un instante de ampliación de la conciencia, porque tú cosas o te impresionan muchísimo, la psique se queda como una fotografía fija, con todos los detalles, o no te acuerdas de muchas cosas. Y si vamos analizando a los testigos, en cuanto uno habla con ellos, y es una experiencia de muchos años, sus miedos vuelven como si fuese el instante inicial. Hay personas que te cuentan que han tenido una caída, un accidente, un tal, y no reviven el miedo del accidente, lo cuentan, ya se ha pasado, ya se ha curado, y resulta que cuando las personas se han encontrado con estas figuras, no ha cicatrizado, porque no hay posibilidad de saber qué ha pasado, y entonces cuando te cuentan la historia, esa angustia revive de nuevo, el nerviosismo y el miedo surgen de nuevo como si nadie los hubiese asfixiado, ¿no? Es decir, en resumen, hay una impronta psíquica fortísima con estos casos, que hacen de la experiencia algo no habitual. Es como si en esos, da igual que sean segundos o minutos, la conciencia del que está viendo, y en este caso son dos hermanos, 4 ojos, igual que los dos policías,
se quedan igual de impregnados, ¿no? Durante esos segundos da la impresión de que esa figura también ha modificado el entorno. Has visto todo, las sombras, las luces, los matojos, la carretera. Da la impresión hasta que el propio tiempo ha ido a un ritmo diferente, ¿no? Es que presenciar y ser protagonista de lo imposible precisamente es lo que hace. Es algo que no tiene encaje en tu vida cotidiana, que tienes que dejarlo en un cajón aparte, preservado de todo lo demás, porque no forma parte de tu secuencia vital, no forma parte de tu universo. Lo has visto, lo has sentido, has tenido contacto con ello, pero no es tu mundo. Tienes que dejarlo. Es algo que no encaja y entonces siempre al contarlo hay una necesidad como de que te entiendan, de que te comprendan como un bálsamo. Por eso lo que es un error brutal es a veces cuando uno se encuentra con la burla. ¿Cuántos casos se han silenciado? Porque el primer impacto al contarlo, la necedad, lo corto de mente de alguna gente hace que el impulso de vuelta sea una agresión, un reírse, y entonces ese testigo la herida la cierra y no vuelve a hablarlo nunca. Cada vez menos, afortunadamente, y el caso de Aedo, por ejemplo, a mí me congratula muchísimo. Fíjate que cuando escribí el libro sobre leyendas urbanas, me interesé muchísimo en el asunto de las apariciones en la carretera y estuve recopilando mucha información y desde luego terminé convencido, después de cientos de testimonios, de que aquello no era una leyenda urbana. Al menos no en su aspecto irreal, es decir, que esas personas habían presenciado algo. Entre todos esos testimonios como el de José María, se han dado muchas veces y de formas incluso más dramáticas. El ser ha llegado a ser atropellado dejando marcas en la carrocería, atropellado de tal forma que sintieron cómo le pasaban por encima las ruedas. Y se paran y se detienen porque lógicamente el susto de ver aquella figura que de repente aparece, no sabes lo que es, encima has atropellado a alguien, corres unos metros atrás para recoger o auxiliar al posible herido y ver lo que ha sucedido, y no hay cuerpo, no hay sangre, no hay nada. Eso me lo he encontrado cantidad de veces. Hay denuncias en todos los países del mundo, en las policías de carreteras, en la Guardia Civil, supongo, denunciando este hecho. ¿Y qué es? Pues la verdad es que es una de esas cosas que te dejan sin respuesta. Pues precisamente, ahora que parece que Santi me estuviera leyendo el pensamiento, porque no había caído yo en este caso. Es que Santi lee el pensamiento. Sí, debe ser esto. Se me ha pegado de paloma. Exacto. Pues había un caso que no lo estaba yo asociando con esto, fíjate, y que es un caso que me comentaron hace varios años un abogado de aquí de Madrid, que circulando por una carretera de estas secundarias en Asturias, él también iba con otra persona y en ese momento en medio de la carretera les apareció una figura vestida como de negro que en ese momento, por la forma, él pensó que era una mujer. Pero fue una cosa tan rápida que es que no les dio tiempo de frenar. O sea, prácticamente cuando la vieron la tenían tan encima que pasaron por encima de ella, es decir, la atropellaron. Pararon el coche, fueron a ver si esa persona, pensando que la habían matado. Porque el impacto es que por la proximidad y la velocidad que llevaba no había posibilidad de que, en fin, que esto era una cosa fatal, ¿no? La sorpresa fue que se dieron cuenta de que no había absolutamente ningún rastro en la carretera y el impacto de esto fue tan grande que al día siguiente, te hablo de tiempos en los que no había a lo mejor estos métodos de internet ni de nada, compraron la prensa a ver si salía algún accidente o algo relacionado en esa carretera, porque no se podían creer que eso no hubiera dejado ningún tipo de huella, ni de cuerpo, ni de marca en concreto en la carrocería, ¿no? Hay una clave que queda clara. ¿Estos sucesos surgen porque hay algo que no se ha aclarado del todo en ese sitio? ¿Tienen que ver con los hechos luctuosos de ese lugar? Bueno, fíjate, de hecho, en las tradiciones más antiguas lo que se teoriza es que estos seres siempre están ahí. De hecho, son seres oscuros y se amparan en la noche, se esconden en la noche. Quizá ante determinados personajes que invaden su terreno, como cuando se construye una carretera justo en medio de un lugar de tránsito de animales, por ejemplo, pues en ocasiones construimos, según estas teorías, en lugares donde residen este tipo de seres que actualmente estarían ahí, pero no los vemos a no ser que pasemos por ahí con unas luces, por ejemplo. Eso explicaría
porque una frase que me ha marcado del caso de José María es: aquello quedó allí, nosotros nos fuimos y aquello quedó allí. Igual que ocurría, por ejemplo, con el caso de Aedo, ¿no? Que esa figura estuvo prácticamente 30 minutos en ese lugar. Pero lo interesante de todo esto es que a raíz de este programa, de todos estos testimonios que estamos recogiendo, esto nos permite ya elaborar una serie de teorías, por lo menos también marcar unos puntos en común que se repiten en todos los testimonios. Yo he ido anotando, por ejemplo, detalles como ese paso del tiempo, que a pesar de él, esos detalles siguen permanentes en la memoria. La luz, por ejemplo, es algo que les impresiona. La luz parece no iluminar a estos seres. Cuando las luces del coche reflejan en ellos, no hay colores, solo hay oscuridad. El miedo atroz e irracional, es decir, el momento en el que aquello aparece en la carretera, ellos ya saben que no es una persona, les surge un miedo desde el innato. instante número 1, ¿no? Desde Eso el segundo 1, tú ya sabes que eso no es un anciano que se ha extraviado, un campesino que cruza la carretera, un no sé qué. Ya sabes que no. Eso Algo es. dentro de ti te dice que no. También, por ejemplo, las carreteras se encuentran anormalmente solitarias. Carreteras que en ocasiones son de tránsito. Nosotros comprobamos, por ejemplo, cómo esa carretera y el túnel de Ayurdín era un lugar muy transitado. Sin embargo, en aquella época y en ese momento exacto, ese lugar se convierte prácticamente en un desierto. Y otro de los detalles, fíjate qué curioso, es que la mayoría de los testigos, por no decir todos, o bien durante la aparición de esta figura, o bien a posteriori, acaban disminuyendo la velocidad y frenando. ¿Quién sabe si estas viejas tradiciones del gahueco, del ser que aparece para indicar, para pedir cautela, en el fondo son este mismo tipo de seres que avisan y que evitan peligros? Esta misma noche vamos a escuchar a personas que aseguran que esta aparición les salvó de un accidente o en otros casos provocaron un accidente. Yo no sé, Carmen, porque vamos a contactarlo, estamos intentando vía Fermín Agustí. Son gestiones complicadas. A las 2:23 en vivo vamos a hablar con alguien importante para nosotros dentro de los archivos de la Guardia Civil para, yo creo, hacer otro pequeño hito, ¿no? Que es tener la constancia de que hay cosas. ¿Y cómo se te queda el cuerpo, Carmen? Y te lo pregunto especialmente a ti, porque sabemos de investigaciones, de cosas y lugares donde nosotros teníamos información concreta. Información, por ejemplo, no podemos desvelar mucho más, de una carretera importante y donde de repente las personas ven como unas sombras en el lateral, pero es que no son personas, son sombras que están ahí como mirando, aunque no tienen rostro. ¿Cómo te quedas cuando una revisión de archivos, con esa labor que tanto agradecemos, nos informa sin saber la persona que está buscando lo que nosotros sabemos de ese sitio y coinciden? Denuncias concretas, esto sí me pone a mí los pelos de punta, ¿no? Denuncias en los últimos 10 años y es el mismo sitio. Pues ya ha ocurrido en otras ocasiones. Si en el mapa de España señalamos por provincias las carreteras donde ha habido apariciones, normalmente suelen ser siempre en los mismos sitios y además los testigos no se conocen entre sí, han sido en diferentes años. En el caso que ahora mismo vamos a escuchar de ese guardia civil que ha recogido diversas denuncias siempre en un mismo sitio de una carretera española cerca de Albacete, pues teníamos ya constancia de que allí había una serie de apariciones, una serie de sombras que parecían estar vagando sin ningún sentido, estar caminando no se sabe a dónde, diferentes por distintos sitios en un mismo lugar, en una misma zona que parece un descampado donde ahora no hay construido nada, pero sí que hay una serie de luces, de focos que te permiten ver a esas sombras que vagan. Vagan además sin saber muy bien qué hacer. Era como si estuvieran yendo despistadas, como si no supieran lo que había pasado. Pero el caso es que cuando la propia Guardia Civil, con denuncias, con testimonios, te cuenta lo que ya sabíamos y que no ha sido una persona, sino que han sido bastantes denuncias y que prácticamente describen a las mismas sombras, a los mismos seres y justamente en el mismo lugar donde además hubo un caso pues de muerte. Bueno, nosotros investigaremos porque esto lo que hace es prolongar, hacer de trampolín, como decía Aedo, ¿no?, de nuevos casos. Pero es que hay más casos de este tipo
Y nuestro amigo Daniel es uno de esos informadores que es un lujo tener para este programa, ¿no? Y nos ha ayudado en muchas ocasiones. Primero porque es un tipo valiente, y es un tipo que digan lo que digan, él cree que tiene una labor que hacer. Y esa labor, aparte de milenario de espíritu, es revisar en archivos, en documentos, jugándose el tipo a veces, hay que decirlo, para constatar informaciones. Informaciones que para vosotros, seguidores del misterio, son importantes. Si ya hablamos en su día de hospitales donde miembros de seguridad habían visto cosas increíbles, habían sacado sus armas delante de una figura parecida, si hemos hablado de apariciones en la carretera que han provocado denuncias concretas, diferentes casos, esta noche tenemos la oportunidad de tener, ¿no?, este proceso de desclasificación tipo Wikileaks, ¿no?, pero con informes oficiales que demuestran que muchos puntos, como decía Carmen, resulta que siempre son los mismos. Esto es lo inquietante. Hay como una capa que se superpone. Resulta que en esa carretera que tiene 350 kilómetros, las 3 denuncias son del mismo sitio. ¿Y qué pasa entonces? Daniel, 2:27, buenas noches. Buenas noches, amigo. Vamos a ver si logramos contactar con Daniel. Hola, ¿me escuchas? Sí. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches, sí que. Una vez más, y a estas horas más, muchísimas gracias por tu apoyo a este equipo. Nada, Icos, ya sabes que estamos dispuestos siempre para lo que te haga falta. Bueno, pues estamos muy sorprendidos por una investigación que estamos llevando entre manos, que no podemos desvelar mucho, pero que habla de un lugar de tragedia, y una información de además muy privada de este equipo, y resulta que tenéis información de denuncias que llegaban de ese mismo lugar en los últimos años. Pero es que hay más casos concretos que me gustaría que nos contaras de este tipo de visiones, como hemos contado, como contó el jefe de patrullas de la Ertzaintza, o como el caso de José María. Casos concretos que tú has corroborado, que hay información, incluso con el sello de confidencial hoy. Daniel. Pues sí, efectivamente, que en algunas zonas de España, en algunos puntos en concreto, sí que han sucedido algunos casos y han sucedido algunas apariciones, aún sin confirmar por la fuerza y cuerpo de seguridad de qué se trataba, pero sí que varios testigos sitúan esas apariciones en distintos puntos de carreteras del litoral andaluz o de la zona de Levante. Vamos a hacer una cosa. Desde luego el público dirá, ¿por qué suena tan rara la voz?, ¿no? Nos vemos obligados a distorsionar un poquito la voz de nuestro compañero Daniel. Lo entenderéis perfectamente. Yo repito que él se juega el pellejo y lo ha hecho varias veces para tener información que ha acabado en documentos que hemos podido mostrar, y lo agradecemos, y por eso tenemos que, digamos, mantener su identidad en secreto. Pero es una persona, os lo aseguro, que se viste por los pies, con una familia maravillosa, y un tipo, repito, muy valiente, y que nosotros queremos, porque la labor que está haciendo no es habitual. Muchas veces hemos querido que dentro de los cuerpos de seguridad haya este tipo de informaciones, y ha sido siempre como ocurre, ¿no?, por individualidades, no por normas, ni leyes, ni administraciones. Y además lo que ocurre, que luego muchos altos mandos nos han dicho, así se hace, ¿no? Así se hace, pero ellos no lo hacen. O sea, es decir, que tiene que haber alguien siempre que dé el primer paso. ¿Había algún caso muy concreto, Javi, que tú le habías pedido información a nuestro amigo Daniel, concreto, y donde sabemos que habían ocurrido otros casos? Por ejemplo, Lora del Río, en la provincia de Sevilla, ¿no? Sí, precisamente a mí me sorprendió porque yo hablé con Daniel a principios de esta semana contándole las investigaciones que estábamos llevando a cabo para este programa, y le pedía, por favor, si podría acceder a esa base de datos para buscarnos alguna referencia o alguna información en nuestras carreteras, si había denuncias, si había avisos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando él me escribe y me dice que ha encontrado información en la A457 a su paso por Lora del Río, en Sevilla, donde, si recordáis, hace unos meses, prácticamente un año ahora mismo, recogimos varias denuncias de vecinos que se habían topado con un cuerpo partido, realmente. Eso es, con unas piernas que parecían cruzar la carretera rápidamente, y llegamos a entrevistar a unas 6-7 personas. Daniel, ¿qué has encontrado en torno a Lora del Río en concreto? Pues se trata de un hecho, que es como se llaman estas actuaciones de los compañeros que acuden a llamadas de cualquier usuario, cualquier ciudadano que requiera la presencia policial, y la patrulla en servicio que actúe en servicio en esta ocasión deja constancia y graba ese hecho
en el sistema de datos nuestro. Entonces hay una grabación de datos confidencial donde el asunto y la catalogación pues deja bien claro lo que hay, que es una vigilancia en una vía de comunicación por el avistamiento de personas o animales sin reconocer en esa vía de comunicación. La catalogación está hecha como avistamiento de un espécimen. Avistamiento de un espécimen. Espécimen, sí. En el sistema nuestro, cuando no hay una catalogación o cuando no hay algo así concreto que es un animal o una persona, viene la opción de espécimen, no porque sea nada, sino porque puede ser algo que has visto de lejos y no sabes lo que es. Es decir, que no se identifica claramente que sea un ser humano o un animal, ¿no? Queda ahí en la incógnita. Quien ha denunciado ese hecho se ha encontrado con algo tan raro, entre comillas, que no queda clara su catalogación. Efectivamente, así es. Luego la descripción del hecho, pues sí que los compañeros pues del puesto de actuación en ese momento sí que describen más ampliamente y dicen que ellos acuden por comprobación y vigilancia por la llamada de varios, que no es de una sola persona, sino ellos dejan constancia que es la llamada de varios usuarios de la vía que certifican ver seres extraños de gran estatura cruzando la vía A457 en su paso por Lora del Río, vestidas con ropa oscura y encapuchados. Encapuchado, ropa Sí. oscura. ¿Y esto en qué fecha ocurre, Daniel? Pues no estoy seguro, pero creo que es por el año 2012. 2012. Sí, creo que allá por diciembre de 2012. Ropa oscura, gran tamaño y que cruza la carretera. Sería uno de los casos tipo, pero en este caso con varios testigos. Siguiendo la zona... Sí, Javi. Bueno, es que yo quería preguntarle a Daniel, hay una cosa que me parece sorprendente, este tipo de hechos, aparentemente cuando las fuerzas de seguridad, las pocas veces que han hablado, lo toman como algo a lo que no dan mayor importancia, pero el hecho de que la clasificación de seguridad en este caso sea confidencial, Daniel, ¿qué es lo que nos está indicando? Pues posiblemente que haya sucedido en más ocasiones y los compañeros o digamos el puesto que cubre esa demarcación ya tenga conocimiento de que haya podido ocurrir varias veces. Incluso si se haya podido montar algún tipo de dispositivo de vigilancia en la carretera para localizar ese tipo de avistamiento que personas han podido ver y para poder evitar un accidente, porque eso puede dar esa opción de que una persona se distraiga mirando lo que sea o incluso pueda llegar a dar un volantazo y pueda sufrir un accidente. Como ha ocurrido en los dos casos que hemos contado, donde parece que casi ha habido un accidente a raíz de estas apariciones de espécimen, yo me voy a quedar con el término, en mitad de la carretera, hablando con términos oficiales. Esto en Lora del Río, la provincia de Sevilla, y un caso muy reciente. Por tanto, la realidad, lo que nos interesa de cara al público, y que me parece realmente provechoso, es que hoy, se ha hablado mucho de los expedientes militares, ¿no? Pero hoy hay documentos con el sello de confidencial en las comandancias de la Guardia Civil en España, y gracias a Daniel tenemos este goteo de casos, pero ¿cuántos habrá? Porque varios testigos coinciden en el mismo sitio. Ha ocurrido lo mismo en el mismo sitio. Tenemos otro caso, por ejemplo, arquetípico, también capucha o también traje talar, también miedo en los testigos, en la provincia de Albacete, si no me equivoco, en las proximidades de Caudete. Daniel, ¿puede ser así? Sí, bueno, no estoy seguro si es Caudete, creo que es Chinchilla. Chinchilla. Yo creo que es Chinchilla, sí, en la zona de Chinchilla. También relatan algunos testigos, algunos usuarios de carretera nacional, incluso autovía, de ir circulando por la zona y por esa carretera y que han visto cruzarse a velocidad de un rayo. También una especie de espécimen, algo que no pueden decir si es persona o animal porque no lo han visto con claridad, solo que lo hacen con una rapidez muy, muy difícil de localizar hacia dónde va y con una rapidez impresionante por delante de los vehículos y por lo que describen las personas o por lo que dejan entrever cuando lo comentan a las patrullas que le dicen lo que han visto. Explican que es como si fuera una persona pero que
que anda tanto con los pies como con las manos, o sea, que va con pies y manos andando, pero a una velocidad muy alta. Claro, eso cuando se le dice a una patrulla de la Guardia Civil, pues la Guardia Civil va a hacer la comprobación y va en alerta. No hay huellas, no hay nada, ¿no? Pero que efectivamente cuando van al sitio y lo ven in situ, donde les lleva la gente, y dicen, ha sido aquí o ha sido allí, no ven nada, pero tampoco tiene por qué dejar ningún tipo de huella, porque es como si se cruza, bueno, por ejemplo, un ciervo, un corzo o cualquier tipo de animal. Daniel, lo que está muy claro es que hay que estar muy seguro para llamar, hacer una denuncia, una llamada de auxilio a la Guardia Civil, diciendo que has visto una figura que, pensemos en la descripción, tiene que ir, digamos, un poco arqueada o que cruza la carretera con manos y pies muy delgada y a grandísima velocidad y con forma como humanoide, ¿no? De los casos que tú has podido ir revisando, y son varios, y que has tenido la oportunidad, ¿no?, digamos, o que ha sido un lujo para nosotros poder recibirlos incluso con la documentación oficial, ¿cuál es a día de hoy, Daniel, el que más te ha impresionado de este tipo? La cuestión es que en la Chinchilla hay mucha gente que lo ha visto. O sea, lo de Chinchilla coincide, yo no lo sabía, pero un compañero que estaba destinado por allí, por la zona, por ahí, por el año 2011, que fue cuando me ha dicho que buscara sobre esas fechas, me dice que coincide por una zona cercana a un accidente de tren que hubo en el año 2003, si no me equivoco. Entonces, cuando se juntan tantas casualidades y te dicen que ahí hubo un accidente donde hubo muchos fallecidos y que ven ese tipo de cosas, pues te quedas así un poco impactado, ¿no?, por relacionar una cosa con la otra. Y Daniel, tú incluso me comentabas que esta semana, precisamente haciendo estas gestiones, habías llegado a hablar con algún compañero o habías recordado el caso de algún compañero que había tenido que acudir a una carretera, un punto kilométrico, creo que por Caudete, porque habían recibido una llamada, una denuncia de unos testigos, ¿no? Sí, así es. Me comentaba que vio... lo que pasa es que la descripción que él me da, pues tampoco me puede decir exactamente porque no estaba muy seguro, pero sí que las personas estaban seguras de que habían visto, pues, no sé si era como alguien cogido, como dos personas cogidas de la mano y corriendo, pero como alma que le lleva el diablo. Dos figuras cogidas de la mano. A la persona que lo ve le da la sensación de que era algo así. ¿Y denuncia a la Guardia Civil? Sí, según me cuenta este amigo mío, esta familia, que creo que era un matrimonio con sus dos hijos adolescentes en el vehículo, creo que esta familia continúa por la carretera cuando lo ven y el padre acelera porque se asusta y acelera para evitar seguir viendo esa imagen que la impacta. Entonces, y lo ven todos, al parecer. Sí, según tengo entendido, sí. Y un poquito más adelante, si no 4 o 5 kilómetros más adelante, se encuentran con una patrulla que estaba realizando un punto de verificación allí en un cruce, y entonces se paran con esta patrulla y se lo dicen que han visto algo muy extraño, y ya es cuando se lo cuentan. Daniel, amigo, que siga la búsqueda. Gracias por tu ayuda, gracias por revelar expedientes que son muy importantes y que muestran una realidad que todo el mundo, y tú lo sabes bien, incluso dentro del cuerpo, conoce, pero que es tan difícil sacar poco a poco a la luz. Gracias por todo tu trabajo, en nuestro humilde entender heroico, para que sepamos, sobre todo por los testigos, fíjate, que no crean que han visto una ensoñación, que no crean que han tenido un episodio de locura transitoria, que sepan ellos, por encima de nosotros, que sepan ellos que la Guardia Civil, que vigila nuestro territorio, que vigila la noche y las carreteras, sabe muy bien que ha habido personas. Imaginaos, por favor, con qué susto tienes que ir tú en el cuerpo para dirigirte a unos miembros de Guardia Civil para que vayan a investigar porque has visto esto que parece imposible. Así que la labor es importantísima. Daniel, seguimos en contacto y seguimos con investigación abierta. Gracias, amigo. De nada, Iker. Un abrazo. Esos momentos importantes, además, qué descripciones, ¿no? Van más allá incluso de la figura solitaria, o dos figuras cogidas de la mano a gran velocidad, un absurdo, o ese otro pasando. Da la sensación de que
si alguien ve esto es difícil que lo cuente, porque ¿quién te va a creer? Vas a la Guardia Civil, pero quizá no lo cuentas ni en tu entorno más cercano, ¿no? Porque ¿quién te va a creer? Ahora, la sensación y la descripción, muchas veces, compañeros, lo de siempre, supera la ficción que uno se hace. Estábamos imaginando el arquetipo, ¿no? Lo que decías, Clara, la capucha, ¿qué significa eso? Puede tener con la muerte, con un hecho luctuoso, y de repente, Daniel, desde dentro de la Guardia Civil, nos trae unos casos 2012, 2011, que han pasado ahora mismo, de los que hay denuncia, y algunos, y esto yo creo que no es tontería, todavía con el sello de confidencial. Es decir, no se puede hablar de esto. Y no solo eso, sino que es que además hay decenas de casos. Fíjate los que en una semana ha conseguido compilar Daniel. Es decir, esto de cara al público es algo que ocurre de vez en cuando, pero parece que en la Guardia Civil este tipo de casos se conoce más habitualmente de lo que nosotros creemos. ¿Qué dice nuestro público, Carmen, en este momento de la noche concretamente? Quizá alguno haya podido aportar un caso que en el futuro pueda ser importante, ¿no? Aporte algo más. Pues sí, la verdad es que hemos recibido casos interesantes, pero fíjate, me voy a centrar en el de Alejandro, no omitiré sus apellidos para continuar la investigación, porque creo que es un caso que puede dar resultados sobre qué pueden ser estas figuras, y de nuevo en retenes oficiales. Él nos mandaba un mail que nos decía: me llamo Alejandro. Antes de nada debo recalcar que, aunque seguidor ocasional desde hace años tanto del programa de radio como del de televisión, me considero un escéptico, simplemente por no ser capaz de... Esos son los oyentes que nos gustan, los escépticos sobre todo, ¿no? Sí, los escépticos, pero escuchan. Sí, pero escépticos buenos. Eso. No escépticos de estos. Bueno, ¿para qué hablar de ellos? Nos dice que no es capaz de dar una explicación lógica a este y otros hechos que le han ocurrido. Él estaba haciendo el servicio militar en un campamento, nos pone cuál y todos los datos, los voy a omitir, que se quedan para el equipo, para que no haya interferencias en esa investigación que creo que sería interesante llevar a cabo. Nos dice que es el año 1983, cumplió el servicio militar como instructor de reclutas. Dice que durante un servicio de guardia de retén en el mes de septiembre de dicho año, y encontrándome de servicio en dicha guardia, el vigía de garita de campo de la Jura dio la alarma, no lo olvido, aproximadamente hacia las 3 de la madrugada, de una presencia en el campo. Nos desplazamos 3 soldados en un vehículo Willy hasta dicha garita. Al subir a esta garita me encontré con el vigía, totalmente atemorizado e indicando la presencia de una figura en el centro del campo. Al no poder disponer de foco en dicha garita, nos limitamos a realizar una inspección visual, y allí se veía claramente una figura negra, altísima y de gran corpulencia. En ese momento fui capaz de seguir la norma y dar el alto. Los 3 soldados y el vigilante de garita vimos aquella figura, y solo un soldado, nos dice que omite nombres, aunque los recuerda perfectamente, se atrevió, venciendo ambos el miedo, a abrir la puerta del campo y dirigirnos andando hasta aquella figura. Ahora mismo les puedo jurar que, recordándolo, me tiemblan las manos al escribirles. Llegamos muy cerca, la figura era enorme, como si estuviese cubierta de cabeza a pies de una capa con capucha. Era sólido, puedo afirmarlo. No puedo decir medidas, pero era enorme, corpulento y con los brazos abiertos, como ustedes dicen, en cruz. La sensación era, lo recuerdo, escalofriante, con un silencio que jamás he vuelto a experimentar. Y así como lo vimos, no puedo certificar el tiempo que estuvimos viéndolo, se desvaneció. Jamás he sentido tanto miedo como aquella noche. Nos comenta también que al volver al edificio de guardia del retén, el oficial y el suboficial de guardia se negaron en rotundo a que reflejaran en el parte de incidencias lo que habían visto. De hecho, se nos dijo que de comentar este hecho seríamos arrestados severamente. Nos vuelve a indicar el año 1983, el lugar donde estaba haciendo la mili, todos los datos e incluso el número de su compañía, su nombre, apellidos e incluso pues la forma de ponernos en contacto con él ante este caso, que creo que tremendo, junto con el de Talavera, creo que es sí. Tremendo, ¿verdad? Porque también es una aparición con los brazos en cruz de nuevo, en el caso de Talavera de un hombre verde como luminoso, y en este caso como de una figura ensotanada. Y el mismo caso que hemos contado de José María Moreno, esos brazos en cruz que llaman tanto la atención, el caso de Ayurdi en brazos en cruz.
sabe algo más clara de qué puede significar eso, ¿no? Brazos en cruz, signo de la cruz, en este ámbito. Sí, porque la cruz es un símbolo mucho más antiguo de lo que creemos, ¿no? No solamente es un símbolo del cristianismo, sino que es anterior. Hay representaciones de la cruz en el siglo XV antes de Cristo, es decir, muy anterior. Y por su estructura, la simbología que nos ofrece la cruz es la del mediador. Es alguien que intercede entre el cielo y la tierra y que cumple la función de un mensajero. Viendo estas... Más daimónico imposible, claro, ¿no? El que está entre el aquí y el allá. Exacto, estas representaciones casi teatrales, me atrevería a decir, porque estamos hablando de casos que estamos viendo que son más comunes de lo que pensábamos todos, pero no por ello dejan de ser casos de una gran extrañeza, que no tienen aparentemente... Lo decíamos tú y yo antes, ¿verdad? Una especie de escenografía. Ocurre algo por algo, es absurdo que eso de las manos, eso de los brazos en cruz, eso es para algo. Sí, es para algo, porque no tiene ningún sentido. Por ejemplo, imaginad que estas cosas también pasan, ¿no? Que vais por la carretera y alguien necesite auxilio y lo primero que hace es intentar parar un vehículo. Una forma de hacerlo es ponerse en medio de la carretera, ¿no? Quizá con los brazos en cruz, pero bueno, es un poco arriesgado ponerse en medio de una carretera porque te pueden atropellar. Es decir, siendo algo humano. Nadie se pone con una pierna y la otra abierta, como el caso que hemos visto de Orense, en mitad de la carretera nacional. Y con esa a no ser que sea un suicida, claro, a no ser que sea un suicida. Y esos atuendos, ¿no? Esas capuchas, ¿no? Luego está el tema del tiempo que ha mencionado antes Javi de manera así un poco por encima, ¿no? Pero que yo creo que merece cierta reflexión. En el caso de Aedo, por ejemplo, la pareja que la pareja que se encuentra con eso, que se sale de la carretera y que realmente pues casi tienen un percance gordo por culpa de esa presencia, da parte a la Ertzaintza y pasa media hora de tiempo, transcurre media hora desde que se da ese aviso hasta que llega Aedo con su compañero. Es decir, eso estaba ahí esa media hora esperando, porque claro, por ejemplo, las apariciones espectrales no encajan muy bien con esto, ¿no? Los espectros tienen más que ver con algo que sucede en determinado lugar, que queda marcado y que se repite independientemente del observador. Aquí parece que tiene que ver con quien está viéndolo. Sí, exactamente, es como si le hubieran estado esperando a la persona. Vamos a hablar de un caso concreto. Tenemos comunicaciones, vamos a Mérida, esa tierra mágica que también nos acogió, porque en las cercanías de Mérida, pero cogiendo rumbo hacia el norte, provincia de Cáceres, ocurre otro caso tremendo, otro de estos ensotanados, pero con un elemento más. Charo Ozores nos lo comentaba, quería ser partícipe, uno de tantos casos que hemos ido recibiendo. Hay muchísimos, compañeros, y seguramente iremos filtrando esta información. Gracias por vuestra ayuda, como en el caso de este militar, ¿no? En aquel tiempo, en el 83. Gracias por vuestra valentía. Entre todos estamos logrando algo. Pero vamos a Mérida. Vamos a Mérida hace unos 5 o 6 años, a esa zona, o partiendo de Mérida, porque este caso es paradigmático de ese mensaje. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches. Charo, ¿cuál es tu historia? Cuéntanos. Pues mira, yo salía de Tarifa de unas vacaciones y venía a dirección Madrid. Y entonces paramos, como a las 10 de la noche paramos en Mérida, estuvimos ahí cenando y creo que eran sobre las 12, ya cogimos el coche y salimos por la carretera de Extremadura, ¿no? Y ya no recuerdo si a la media hora, 3/4 de hora, no sé, no recuerdo tanto el tiempo, ¿no? Pues yo iba, claro, en noche cerrada, que no se veía ningún coche por delante de mí, o sea que yo iba alumbrando mis faros, ¿no? Y de repente veo como que viene por el arcén, o sea, sale como de un matorral, pero él andando por la zona un poco ya del campo. Veo salir a un monje, o sea, un monje, una persona como de estos hábitos como la película esta del nombre de la rosa. Y claro, yo me quedé así asustada y claro, no quise mirar luego, volver la cabeza, porque claro, yo iba a lo mejor a 120, claro, que digo, se me va el coche. Entonces luego sí miré, claro, por el retrovisor, pero claro, ya era oscuridad, porque yo solamente iba alumbrando, porque era noche cerrada, lo que yo veía en ese momento. Entonces me quedé así como pensando, digo, qué miedo, fíjate aquí, no sé, o sea, un monje andando, claro, a mitad de la carretera de Extremadura, de la autopista. Yo sé que luego al poco de pasarle,
de repente veo en la carretera como algo negro, entonces claro, freno así poco a poco, voy frenando para que no se me vaya el coche y veo como trozos de coches como desperdigados. Y dije, anda, digo, porque al principio no sabía lo que era, digo, ya veo como el guardabarros y tal, y entonces vi un coche que estaba salido en el arcén, en la carretera, pero como en diagonal, como cuando aparcas en batería. Y entonces yo fui frenando, claro, a mí me daba miedo parar. Entonces yo no vi a nadie en el coche, entonces seguí, pero claro, me quedé con la cosa y dije, no, yo voy a llamar a la policía. Entonces llamé. Pudo ser que se saliera porque unos minutos antes pudo ver a la aparición esa que yo vi. Claro. O sea, que porque si yo, por ejemplo, hubiera movido la cabeza para atrás, igual el coche se te va. Pero yo ahí no vi un coche que hubiera colisionado con nadie. O sea, que no sé, o de alguna manera a lo mejor que me avisaran a mí, no lo sé. Pero yo sé que se me quedó siempre la imagen de un monje que no venía a cuento, que le ves que sale de noche oscura cerrada, que tú lo iluminas con tus faros. Y se movía, Charo, en dirección a la carretera, venía del campo para cruzarse un poco en tu camino, digámoslo así. No, él venía andando por el arcén. Ajá. Incluso a mí, yo le iluminé, o sea, tú iluminas, y él ni siquiera mira el coche, pero él no va andando, o sea, en el arcén, pero por la zona ya que es un poco ya tierra. ¿Te llamó la atención, te llamó la atención algo del movimiento? Es decir, ¿te pareció algo extraño? ¿Se comportaba como una persona normal? ¿El traje te llamó la atención algo? ¿Llegaste a percibirlo? O sea, era algo físico, no era algo como una imagen, como un vapor, como una sombra, sino que era algo físico que estaba ahí. Era algo físico, que no miró ni siquiera el coche ni nada, y era como una persona que me daría miedo verla, o sea, a mí se me impactó. O sea, una persona como grande, bastante grande. Con capucha, con barba, me has dicho, ¿no? Con capucha, él iba con la capucha puesta y como de esos hábitos tipo marrones. Claro, que de repente veas que de los matorrales que muchas veces salen de los arcenes, ¿no? Veas que de repente de ese matorral ves como que sale una persona andando, un monje. Y una cosa, Charo, le has dado vueltas, imagino, durante todo este tiempo y ¿qué has llegado a pensar de esta aparición? ¿Que realmente te salvó de algo, quizá, también? Puede ser, sí, porque yo ahí ya me quedé como pensativa, claro. Ya aminoré un poco la velocidad y luego como surgió, claro, lo que yo luego vi, un coche ahí como que había perdido trozos de, ¿cómo se llama?, de los guardabarros. Uh-huh. Y estaba tirado en la cuneta, eso sí lo pensé, digo, a lo mejor es una manera de avisarme, o lo que he dicho antes, o a lo mejor esa persona vio lo mismo que yo y se salió de la carretera. Que curiosamente es lo mismo que ocurre en el caso que contamos del jefe de patrullas de la Ertzaintza, que le llama a una pareja porque tiene que prácticamente dar un volantazo y salirse de la carretera, porque una figura idéntica a la que tú nos cuentas les hace dar un volantazo, ¿no? Que es el peligro que tiene esto. Y ellos acuden por una cuestión de puro tráfico, o sea, un coche que casi se ha accidentado en mitad de la mediana de una carretera. ¿Y esto ocurre hace cuánto tiempo, Charo, más o menos? Yo creo que fue en el 2007, lo tendría que mirar mejor, 2007 creo que fue el 26 de agosto. Pues yo no sé si vosotros tenéis archivos porque yo llamé a la policía. Lo que vamos a hacer, Charo, porque es muy interesante, calculando los tiempos, la velocidad que tú ibas más o menos y lo que transcurre desde Mérida y esa carretera que la conocemos muy bien porque ha habido muchos casos de este tipo y me da que coincide con cierta zona, vamos a ver. Sería muy interesante, haciendo el cálculo más o menos, si se corresponde a una zona muy concreta, ya en la provincia de Cáceres, donde ha habido bastantes acontecimientos en la zona ya próxima a la central nuclear de Almaraz y demás, que puede ser, sí, 1 hora de Mérida. Entonces sería muy interesante porque es una zona que hemos peinado en muchas ocasiones, donde ha habido apariciones concretas y estaríamos hablando ya, sí, yo creo que unos 140 kilómetros de Mérida, posiblemente. Sí, podría ser, sí. Bueno, pues seguiremos investigando y te aseguro que te daremos todos los resultados. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Charo, por tu colaboración. Nada. Un abrazo. Y es que hoy en día la informática nos permite tener resultados casi ipso facto. Una gestión sobre el mapa nos hace dar un dato. Yo tengo eso en la cabeza, ¿no? Es que hay una zona, y lo sabe bien mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, donde han aparecido muchas de estas figuras. Tú recuerdas, Carmen, la historia de Valparaíso y la niña fantasma perfectamente, ¿no? Ha habido ahí una desconexión, hemos perdido la conexión. La niña fantasma aparecía en una carretera que sale de la Nacional 5 y incluso Saucedilla, también cercano,
central nuclear de Almaraz. Recordabas, te decía Carmen, que había ahí una niña que había provocado un susto de muerte junto al camino a un trabajador de la central nuclear. Además, apareció en diversas ocasiones. Estuvimos justamente en ese camino. Al parecer, la niña incluso llegó a estar al lado del coche, como nos recordaba el testigo, y a salir corriendo cuando él intentó bajarse del coche y preguntarle si le hacía falta algo, si había tenido algún accidente, que porque estaba allí sola. La recuerdo perfectamente, y recuerdo además el temor del testigo cuando hacíamos ese recorrido que la niña había hecho. Incluso él salió detrás de la pequeña, que iba vestida de comunión, como con un traje antiguo, nos decía, y que en un momento dado delante de él desapareció. Pero es que también estaba recordando, y yo creo que lo he contado en el programa, que a mis propios padres, también una especie de monje en la carretera que va de Alicante a Torrevieja, les salva también de un accidente tremendo, que tiene otro coche que les adelanta. Ellos van hacia Torrevieja, vienen de cenar con unos amigos en Alicante, van por la zona de Santa Pola, donde a los dos lados ya hay salinas. En un momento dado entra en una especie de niebla. En esa zona, además, justamente al lado de las salinas, suele haber muchísima niebla en invierno, se concentra pues debido a la humedad, muchísima niebla. Mi padre, como ve a esta especie de monje que va por la carretera, por el arcén, pisa el freno, iba pues a velocidad, pisa el freno porque mi madre le dice que hay alguien en la carretera. Un coche que viene por detrás les adelanta, y 1 kilómetro más adelante ese coche pues tiene un tremendo accidente con otro que estaba adelantando. Si no les hubiera adelantado, si mi padre no hubiera frenado en ese momento al ver esa especie de monje en la carretera que se queda mirando a mi madre y a mi padre dentro del coche, los que hubieran tenido el accidente hubieran sido ellos. Hemos trazado una línea simplemente para una última comprobación. Luego, a la vuelta, tenemos muchas más cosas. Tenemos actualidad, tenemos secciones, tenemos entrevistas con el más allá, tenemos un sinfín de cosas, pero me gustaría escuchar lo que dice nuestra audiencia, ¿no?, de todo lo que hemos asimilado. Hay muchas más cosas y muchos más casos, pero hemos hecho esa comprobación, y a unos kilómetros del lugar donde Charo se encuentra con esa figura, hemos calculado que es esa zona en concreto, más o menos. Sí, efectivamente. De hecho, hemos hecho ese cálculo y está, pues, posiblemente estuviera pasando por esa zona de Almaraz, cerca de Saucedilla, donde ese fantasma que también parece la propia representación de lo que estamos escuchando esta noche, o el caso de esta niña vestida de comunión de Valparaíso. Sobre todo el caso de Saucedilla, que es uno de los más tenebrosos que yo he conocido y investigado con mi buen amigo Gonzalo. En una de las apariciones, el pueblo entra en pánico, pero en una de las apariciones, una joven, ve a la figura, todo lo que estamos comentando, con la diferencia de que se le ve la cara, una cara blanca, mortecina, y la niña nos contaba que va a bajar la basura, y entonces la figura está debajo, pero dentro de la zona de la casa, dentro ya del territorio, ¿no?, de su jardín. Ella recuerda con pánico, como llama su padre baja con un machete, y lo último que recuerda es que la figura con la mano le indicaba que fuese hacia ella. Eso ocurrió en Saucedilla. Si aguantáis el tipo, escuchéis a nuestros amigos con las noticias, os cuento yo alguna cosa que me ha pasado a mí personalmente en Saucedilla, que bueno, simplemente tiene que ver con el miedo, ¿no?, cuando uno investiga solas estas cosas. Y escucharemos más testimonios, más historias y mucha actualidad. Ahora toda la información de lo que pasa en el otro mundo, que yo siempre lo digo cuando me dicen ¿qué miedo da tu programa? No, miedo dan los informativos, eso sí que dan miedo. Así que nos informamos de todo y enseguida estamos con mucha más información en Milenio 3.